Quiero empezar con un pequeño disclosure, como ha hecho esta mañana el doctor Gustavo. Como ustedes saben, yo trabajo para un laboratorio de genética reproductiva, Parigenomics, y con ello lleva un cierto sesgo en lo que pueden ser las distintas charlas que voy a presentarles. Voy a tratar de evitar todo esto presentándoles datos y realizar lo que siempre nos gusta hacer en nuestro laboratorio, que es medicina basada en la evidencia. Muy bien, comenzaré hablándoles un poquito de la morfología embrionaria y las aneuploidías. Sabemos que los embriones trisómicos alcanzan estadios de blastocisto con una frecuencia similar que los embriones normales, en pacientes mayores de 38 años. Esto estaría en correlación, como pueden ver, con el incremento de los embarazos trisómicos observados en pacientes con edad materna avanzada. Tenemos también, ha hablado antes la doctora Dina, de morfocinética embrionaria y aneuploidías. En este artículo de la doctora Basile tenemos que, como conclusión, la selección de embriones a través de la tecnología del time-lapse no debería ser considerada como reemplazamiento del pre-implantation genetic screening. Pero evidentemente sí que puede ser una excelente herramienta para seleccionar embriones en pacientes de buen pronóstico. Si yo les muestro esta imagen, los embriólogos que hay en la sala seguramente podrán decirme qué les parecen estos dos embriones. Ambos dos, en estadio blastocisto, serían catalogados sin ninguna duda como un embrión blastocisto en categoría A, listo para ser transferido a la paciente sin ningún tipo de problemas. Si nosotros transferimos el embrión A, el embrión que tiene una imagen superior, seguramente la paciente quedaría embarazada, tendría un embarazo a término con un bebé sano en casa. Sin embargo, si nosotros transfiriéramos sin analizar el embrión que pueden ver abajo, el blastocisto B, nosotros vemos en la técnica de microarray que este embrión tiene una monosomía para el cromosoma 12. ¿Qué ocurre si nosotros transferimos este embrión sin analizar? En la mayoría de monosomías, es decir, pérdida de un cromosoma, dan lugar a fallos de implantación, es decir, este embrión ni siquiera implantaría en la paciente. A excepción, por ejemplo, de la monosomía para el cromosoma X, que no solo puede implantar, sino que se calcula que entre un 8 o 9% de los abortos en el primer trimestre son debidos a monosomía X, o incluso puede dar un embarazo a término, causando lo que se llama el síndrome de Turner. Bien, cuando tenemos un cromosoma de más, una trisomía, como ustedes saben, lo que puede dar lugar probablemente sea a un aborto en la paciente en el primer trimestre, o incluso puede dar lugar a un recién nacido vivo con una cromosomopatía. Como saben, una trisomía en el cromosoma 13, un síndrome de Pató, una trisomía en el cromosoma 18, un síndrome de Edwards, o una trisomía en el cromosoma 21, el conocido síndrome de Down. Vamos a ver un poco cómo es la evolución de la tecnología del PGS. Primero decirles, como saben, que el Pre-Implantation Genetic Screening nos sirve para la evaluación de la viabilidad embrionaria. ¿Por qué? Esto nos va a ayudar a aumentar nuestras tasas de implantación y a disminuir nuestras tasas de aborto y el riesgo de descendencia con cromosomopatías. En cuanto a la evolución del PGS, todo empezó alrededor del año 1995 con la técnica del FISH, la hibridación in situ fluorescente. Una técnica en la cual teníamos sondas de ADN que colocábamos específicamente en ciertos puntos de los cromosomas, desnaturalizábamos y después procederíamos a renaturalizar hibridando de nuevo. Pero el problema que tenía esta técnica es que solo podíamos realizarla para unos cromosomas determinados, es decir, paneles de cromosomas de 2, 5, 7, 9, hasta 12 cromosomas. ¿Pero qué ocurría con el resto hasta los 24? Pues bien, ya en el 2008, empezando con la técnica de los arrays de FGH y continuando posteriormente con los SNP array y con la qPCR, ya somos capaces de poder detectar todos y cada uno de los cromosomas. Es decir, estamos analizando todos ellos, tanto los 22 autosomas como los cromosomas sexuales. Y es ya a partir del 2013 cuando la tecnología de NGS, Next Generation Sequencing, o secuenciación masiva, se empieza a aplicar en nuestro campo de la medicina reproductiva. Al principio, con la técnica del FISH, hubo muchos grupos que criticaron fuertemente el Pre-Implantation Genetic Screening. Grupos fuertes, grupos europeos, sobre todo de Bélgica y Holanda, en los Países Bajos, los cuales tienen mucho prestigio en nuestro mundo de la medicina reproductiva, pero nosotros quisimos ver qué pasaban con estos estudios, porque ellos mismos, basados en la técnica del FISH, no solo decían a veces que el PGS no beneficiaba, sino que algunos de estos estudios, y eran prospectivos y randomizados, que es como hay que hacer todo en ciencia, algunos de ellos incluso decían que el PGS era perjudicial para las pacientes. Bien, nosotros quisimos darle una vuelta a todo esto y pudimos ver que algunas veces la selección de los pacientes no era la indicada. Por supuesto, el tema de la biopsia embrionaria es clave en todo esto
Estos grupos no eran expertos en PGS, con lo cual la persona que estaba biopsiando probablemente no fuera tan experta como la debe ser una persona que está en un laboratorio de fecundación in vitro y tiene que realizar este tipo de aproximación. Las condiciones del cultivo probablemente no fueran las óptimas y el análisis genético nuevamente no estaba hecho por personal experto. Es decir, uno aprende a base de ver embriones. Si lógicamente un grupo que no es experto empieza a hacer este tipo de estudios, va a sobrevalorar, va a sobrediagnosticar algún tipo de anomalías que en nuestro grupo de expertos probablemente no cubriese. Y no digo nuestro grupo solo de expertos, sino todos los grupos que se dedican a realizar este tipo de estudios. Bien, nosotros, como les digo, siempre hay que terminar haciendo un estudio prospectivo y randomizado para poder dar o quitar la razón. Y nosotros, con la técnica de aquel momento, con la técnica del FISH, utilizando 9 cromosomas, realizamos estos dos estudios prospectivos y randomizados. Primero, en pacientes de edad materna avanzada, pacientes entre 41 y 44 años, y un segundo en pacientes con fallo de implantación repetido, es decir, con 3 o más fallos de fecundación in vitro. Pues bien, si nos fijamos en el primero, en el de las pacientes con edad materna avanzada, podemos ver que la ongoing implantation rate y la tasa de recién nacido vivo pasan de un 13 a un 35.1 y de un 15.5 a un 32.3%, es decir, ambas estadísticamente significativas. En el primer grupo estamos transfiriendo un blastocisto que no ha sido analizado. En el segundo grupo estamos transfiriendo un blastocisto que fue biopsiado el día 3, una célula, y fue transferido, evidentemente, si el diagnóstico venía como normal o euploide, el día 5. Bien, en el segundo grupo, en el grupo de fallo de implantación, también podemos ver que tanto la ongoing implantation rate como la tasa de recién nacido vivo pasa de un 21.4 a un 36.6 y de un casi 30%, casi un 50%, siendo también estadísticamente significativo. No la segunda, pero creemos que es por un tema de N. Se ve en ambos casos que el FISH, no el FISH, sino el PGS, con la técnica del FISH, que estamos diciendo que tiene un sesgo porque no analiza todos los cromosomas, ya nos estaba diciendo que era beneficial para cierto tipo de pacientes. En esta comparación les estoy mostrando los arrays de CGH, lo que es lo mismo el estudio de los 24 cromosomas, frente al estudio de FISH, que realizamos anteriormente nosotros, con tan solo 9 cromosomas. Una vez recibido, nosotros realizaremos un proceso de whole genome amplification, o amplificación de todo el genoma, y a partir de ahí haremos lo que se llama un labeling, precipitación del ADN, hibridación, 5-12 horas, un mínimo de 4, muy importante, porque si no, no va a hibridar absolutamente nada, y al día siguiente, overnight, vamos a hacer un lavado y un escaneo. Tras ese escaneo, nosotros vamos a obtener una serie de perfiles que vamos a analizar y vamos a reportar esos embriones como normales euploides o anormales para transferencia embrionaria en fresco o bien, una vez se identifiquen, para una posterior transferencia de esos embriones que han sido normales en un ciclo posterior. Esto sería alguno de los ejemplos, alguno de los perfiles que nosotros nos vamos a encontrar en el laboratorio cuando hacemos la técnica de los arrays de CGH. Ustedes pueden ver que en la parte inferior tenemos marcado el número de los cromosomas, del 1 al 22 en este caso, y después los cromosomas sexuales, el X y el Y. Tenemos dos líneas de confianza. La línea superior marcaría lo que serían las trisomías, es decir, todo lo que esté por encima de esa línea es ganancia, sería un cromosoma de más. En cambio, todo lo que estuviera por debajo de esa línea roja sería una pérdida, una monosomía, con lo cual todo lo que esté dentro nos está hablando de normalidad. Este embrión, si lo transfiriéramos, probablemente tendría muchas posibilidades de que la paciente quedase embarazada y que tuviese un hijo a término y sano. En cambio, si se fijan en la parte superior derecha, tenemos un perfil de un embrión, de una biopsia embrionaria, la cual tiene una ganancia para el cromosoma 21, es decir, un síndrome de Down. Si nosotros ese embrión no lo hubiéramos analizado y lo hubiéramos transferido sin analizar, como les digo, probablemente pudieran ocurrir dos cosas, o que la paciente quedara embarazada y abortara en el primer trimestre, o que la paciente tuviera un hijo con un síndrome de Down. En este caso de aquí, por ejemplo, como les comentaba, tenemos una pérdida para el cromosoma 13. Lo más probable es que si ese embrión es transferido sin analizar, tuviéramos un fallo de implantación, es decir, ni siquiera llegar a implantar en la paciente. Luego tenemos otros ejemplos, como puede ser aneuploidía compleja, donde vemos que hay trisomías y monosomías en más de un cromosoma. Tenemos otra muy importante en la parte inferior izquierda, una ganancia parcial, en este caso, para el cromosoma 2. Es decir, nosotros también podemos detectar deleciones o pérdidas, duplicaciones o ganancias parciales solo de parte del cromosoma. Y esto es muy importante porque posteriormente le comentaré distintas
plataformas para hacer secuenciación masiva y no todas ellas son capaces de detectar estas parciales. Pues bien, en este caso estamos viendo que hay una ganancia parcial en el brazo corto del cromosoma 2. Si transferimos este embrión sin analizar, probablemente tuviésemos un aborto en el primer trimestre en la paciente. En este cuadro les estoy enseñando a quiénes tenemos que realizarle un PGS, un Preimplantation Genetic Screening. Ven en las siguientes indicaciones que tenemos recurrent miscarriage o aborto recurrente, recurrent implantation failure o fallo de implantación repetido, male factor o factor masculino, previous trisomic pregnancy o cromosomopatía previa y finalmente edad materna avanzada. Todas y cada una de las indicaciones, la paciente tenía menos de 38 años para quitar lógicamente el factor edad y la última indicación, edad materna avanzada, nosotros definimos en España, que son 38 años de edad. En Estados Unidos, por ejemplo, que estaba comentando antes el doctor, a partir de 35 años ya consideran a una paciente como de edad materna avanzada. Pues bien, ustedes pueden ver que en todas las indicaciones el porcentaje de embriones anormales, y esto es importante para que lo sepan cuando están con sus pacientes, es más o menos similar entre un 70 y un 65%, a excepción de edad materna avanzada. Cuando tienes una paciente de más de 38 años o de 38 años sentada delante de ti, tiene que saber que más del 85% de sus embriones van a ser anormales, con lo cual la decisión de realizar una técnica u otra parece bastante evidente. Al igual que en el porcentaje de transferencia embrionaria, todas las indicaciones están entre un 75 y un 85%, a excepción de la de edad materna avanzada, que ronda el 40%. A pesar de estos datos tan negativos en edad materna avanzada, podemos ver que tanto las tasas de embarazo por transfer como las tasas de implantación se igualan en todas las indicaciones, siendo entre un 60 y un 65%, al igual que las tasas de implantación, que van entre un 45 y un 60%. También hay que decir que las tasas de embarazo por ciclo en estas pacientes de edad materna avanzada caen drásticamente y vienen a ser alrededor de un 20%. Nosotros podemos ver que el porcentaje de anomalías cromosómicas, si la paciente tiene 38 años, será de alrededor de un 75%. En cambio, si la paciente tiene 42 años, estará en torno al 90%, y si ya tiene 45 o 46 años, este porcentaje de embriones anormales vendrá a ser alrededor de un 95%. Las tasas de transfer van desde un 65% cuando la paciente tiene 38 años, bajando hasta ser de un 20-25% con una paciente de 42 años y ser de alrededor de un 10% cuando la paciente tiene 45 o 46 años. Tenemos las tasas de embarazo por transfer y las tasas de implantación, que van, como siempre, de la mano, y que empezarían alrededor de un 50% en pacientes de 38 años y caerían en picado hasta menos de un 20% cuando la paciente tiene 45 o 46 años. Y ya por último, las tasas de embarazo por ciclo pasarían de no llegar a un 40% en pacientes con 38 años hasta ser prácticamente nulas, quizás un 5% en pacientes con 45 o 46 años de edad. Fijamos en el número de abortos, porcentaje de abortos. Pasamos de un 43.6% a tan solo un 3.3%. Todos estos datos estadísticamente significativos. Hicimos otro, quisimos ver la parte de culpa, entre comillas, que tenía el factor masculino. Como han venido citando anteriormente los doctores, siempre somos la parte olvidada, o siempre somos nosotros los que nos queremos olvidar que nosotros también tenemos problemas. Comentaban anteriormente el porcentaje de culpa, entre comillas, a la hora de infertilidad, de tener una cierta infertilidad, y estaba muy parejo, estaba como 30% el varón, 30% la mujer, 30% combinado y 10% idiopático. Pues bien, en este estudio prospectivo y randomizado, con factor masculino, eran pacientes, lógicamente la pareja femenina tenía menos de 38 años para quitar el factor edad, y el varón tenía menos de 2 millones de espermatozoides por mililitro. Pues bien, igualmente que los resultados anteriores, tanto la ongoing pregnancy rate por transfer, la ongoing pregnancy rate por ciclo y la implantation rate van de un 42 a un 71%, de un 41 a un 63% y de un 23 a un 55%, siendo la tasa de aborto disminuyendo de un 26% hasta tan solo un 3,4%. Todos los datos estadísticamente significativos. Nosotros tuvimos que, por ejemplo, tanto en día 3 como en día 5, el diagnóstico se confirmaba en más de un 97% de los casos, haciendo la técnica muy robusta. También tuvimos una baja tasa de falsos positivos en ambos tipos de biopsias, es decir, que hay una alta sensibilidad de la técnica. Nosotros vimos que tanto en día 3 se confirmaba en un 98% y en día 5 se confirmaba casi en un 97%. Listo, hemos hablado ya de lo que es la técnica del FISH, hemos dicho que ya ha quedado obsoleta, es decir, la técnica del FISH solo deberíamos utilizarla cuando tenemos ciertos casos de translocaciones
recíprocas o de inversiones que tienen puntos de corte muy muy pequeños y tenemos que dirigirnos directamente hacia esa zona y no podemos hacerla ni por arrays ni por NGS. Pues bien, hemos visto el FISH, hemos visto los arrays de CGH y ahora les voy a presentar la técnica nueva, la que, como decía, desde 2013 se empezó a utilizar en nuestro campo de la medicina reproductiva. Como todos ustedes saben, cuando una nueva técnica aparece, no solo tiene que al menos igualar la anterior, es decir, seguir al gold estándar, sino también darnos un plus, ya sea porque tiene mayor capacidad de detección o bien un plus muy importante para todos nosotros que puede ser el punto económico. Oye, nosotros publicamos este artículo a principios de este año en el cual queríamos ver los patrones de distribución de aneuploidías segmentales en blastocistos humanos identificados por Next Generation Sequencing. Entonces lo que hacíamos era, a partir de una biopsia de trofectodermo, teníamos el Whole Genome Amplification y repartíamos alícuotas por arrays de CGH y por secuenciación masiva. Y nosotros obteníamos una determinada deleción o duplicación parcial. Hay grupos que no utilizan lo que se llama la Whole Genome Amplification que critican que mediante este proceso lo que estamos haciendo es crear muchos artefactos, ¿vale? Entonces, hablan muchas veces de que lo que son deleciones y duplicaciones parciales podrían ser posibles artefactos de la propia técnica. Nosotros quisimos desmarcarnos de eso y lo que hacíamos era disgregar también el embrión en todos sus blastómeras, una vez habíamos hecho el análisis, y marcar con FISH esa determinada aneuploidía parcial que nos había dado por arrays de CGH por secuenciación masiva. Y vimos que hasta un 96% los eventos detectados de aneuploidías segmentales fueron confirmadas a través de la tecnología de FISH. Es decir, estábamos viendo verdaderas aneuploidías parciales y no artefactos. Ya pasando con la tecnología de ThermoLife, vemos, nosotros utilizamos un chip por librería en el cual puedes poner entre 15 o 24 muestras. Se realiza un loading de la muestra dentro del chip, se produce una serie de cambios en el pH y posteriormente se procede a lo que se llama secuenciación propiamente dicha. Nosotros, lógicamente, tuvimos que también validar esta técnica, no solo con líneas celulares de cariotipo determinado conocido, que también, sino con los arrays de CGH, que como les decía, hasta entonces era el gold standard. Como pueden ver, en la parte de arriba pueden ver lo que es un perfil de la tecnología de Life y en la parte de abajo pueden ver un perfil de lo que es la tecnología de los arrays de CGH. Las monosomías, con la tecnología de secuenciación masiva, nos la van a marcar con un color rojo muy claro y las trisomías nos la marcarán con un color azul. Nosotros, cuando esta tecnología está avanzando, lo que queremos es que sea lo más sencillo de diagnosticar posible. Es decir, nosotros vamos a evitar con todo esto la subjetividad que tiene la persona, lógicamente, que está viendo esos embriones. Lógicamente, no se puede dejar solo a la máquina que dictamine una serie de aneuploidías o euploidías, sino que tiene que haber uno o dos expertos siempre revisando todo eso. Pero con este tipo de plataformas lo que estamos haciendo es, como les decía, disminuir la subjetividad, que todos los análisis se hagan mucho más rápidos, que sea todo mucho más claro y que podamos dar resultados en menor tiempo. Como pueden ver, ambas tecnologías están hablando de una monosomía, como les decía, para el cromosoma X. En cambio aquí estamos viendo que hay concordancia y nos está marcando una monosomía para el cromosoma 15, por ejemplo, trisomía para el cromosoma 19, monosomía para el cromosoma 21. Estos datos de biopsia en día 3 nos está diciendo que entre NGS y arrays de CGH informan de un porcentaje similar de embriones anormales, tasas de embarazo e implantación, con una tendencia hacia menores tasas de abortos con la técnica de secuenciación masiva. También, con este estudio prospectivo y randomizado entre la secuenciación masiva y los arrays de CGH, el grupo de Young nos está diciendo que tienen tasas de embarazo ongoing similares, de entre un 75% con NGS y alrededor de un 70% con arrays de CGH, con lo cual vemos que hay similares tasas de embarazo ongoing, pero quizás un poquito mejor con la técnica de secuenciación masiva. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Tenemos que podemos realizar secuenciación masiva tanto para blastómeras en día 3 como para trofectodermo, sea en día 5 o día 6. La técnica está validada para tanto para aneuploidías completas como para aneuploidías parciales, con la importancia que esto conlleva, como les comentaba anteriormente. Actualmente podemos hacer un análisis paralelo de ADN mitocondrial, que les voy a explicar muy brevemente a posterior, y es una tecnología validada por nosotros en todos y cada uno de nuestros laboratorios alrededor del mundo.
¿Hacia dónde vamos? Pues bien, nosotros estamos buscando con esta tecnología nuevos marcadores de viabilidad embrionaria. Entonces, para que se haga una idea, con la secuenciación masiva se genera mucho dato y lo complicado es descartar y saber quedarte con lo que realmente importa. Nosotros el año pasado no contábamos con ningún bioinformático en lo que es nuestro laboratorio y actualmente tenemos 7 ya, por la cantidad de datos que se están generando todos ellos. Es muy importante saber discriminar toda esa cantidad de datos. Y también lo que queremos intentar es llegar a correr una muestra y en el mismo momento que estamos haciendo un diagnóstico por una determinada enfermedad monogénica, poder dar un resultado para sus cromosomas. Actualmente lo que estamos haciendo es, damos una alícuota para enfermedad. Hacemos actualmente una alícuota para una determinada enfermedad monogénica y para aquellos embriones que son normales o euploides, hacemos la carrera para el PGS. Finalmente, lo que queremos hacer es lo que llamamos medicina reproductiva personalizada, es decir, cada paciente un determinado tratamiento. En conclusión, de la parte de PGS, podemos decir que la tecnología con el análisis de 24 cromosomas, lógicamente, mejoran los resultados del FISH con tan solo 9 cromosomas, cuando en día 3 o en trofectodermo ofrecen resultados similares, en pacientes similares de buen pronóstico. Es verdad que se dice que si esperas hasta día 5, es lo que se hace normalmente en Estados Unidos, tienes una selección natural y aparte también habían artículos que decían que la biopsia en día 3 afecta más que la biopsia de trofectodermo. Para pacientes de edad materna avanzada y pacientes con baja respuesta ovárica, quizás el día 3 podía ser más informativo. ¿A quiénes? Como decíamos antes, grupos con elevado riesgo de aneuploidías, como edad materna avanzada, aborto de repetición, fallo de implantación, factor masculino, cromosomopatía previa. Y pacientes jóvenes con buen pronóstico. Nos sirve también para hacer transfer de solo un embrión, que se hablaba esta mañana, porque sabemos que los embarazos múltiples conllevan problemas asociados. Y muy rápidamente, hablarles del ADN mitocondrial, que es un estudio que realizamos a la vez que hacemos el estudio del PGS. Para aquellos embriones que son normales o euploides, nosotros vamos a dar un valor del ADN mitocondrial. Nosotros publicamos este artículo el año pasado y es importante también decir que otro grupo independiente llegó al mismo resultado en el mismo mes publicando otro artículo, con lo cual siempre se dice que cuando dos grupos distintos llegan a la misma conclusión, parece que esa conclusión coge fuerza. También les debo de decir que es un estudio retrospectivo, que hoy por hoy, después de un embrión normal o euploide para PGS, nos tenemos que fiar de la morfología y cuando tengamos el estudio prospectivo y randomizado, ya veremos si esto va a sustituir a lo que es la morfología. Les damos una serie de grados de MitoScore y nada más. Esta es la parte económica, que si quieren se la podré comentar después, porque creo que es de mucha importancia, en la cual ofrecemos, como aquel que hizo, un modelo de variables, porque sabemos que a medida que aumenta la edad materna avanzada tenemos más embriones aneuploides. El factor masculino también hace un papel muy importante, porque también aumenta, sobre todo en pacientes jóvenes, el porcentaje de embriones aneuploides. Es un modelo de variables que también añadimos la probabilidad de aborto en pacientes más jóvenes y más mayores y bueno, se presenta lo que es que ustedes a sus pacientes puedan darle una información. Es decir, la conclusión de toda esta parte económica, que como les decía les podré contar posteriormente tomando un café como bien quieran ustedes, lo pueden adaptar a su propia economía, a su propio laboratorio, a su propia región, a su propio país y pueden darle una información fehaciente a sus pacientes de que, por ejemplo, en este caso de una paciente de 41 años con un aborto previo, haciéndoles un PGS tendría un coste 6% más barato que si no se hubiera realizado un PGS. Y bueno, como conclusiones a esta parte, simplemente decir que pacientes mayores de 38 años podrían verse beneficiadas económicamente realizándose un PGS. Por debajo de 38 años, todas las compañías necesitan hacer más ahorro para que esto pueda ser beneficioso para los pacientes y la industria necesita una revolución en los costes, como hacemos los laboratorios intentando bajar nuestros precios con nuevas técnicas y los laboratorios de las clínicas de fecundación intentando reducir costos a la hora de realizar las biopsias embrionarias. Nada más, muchas gracias por su presencia y dar las gracias también a todos los que hacen posible este trabajo. Gracias.